Hola, ¿cómo están todos? Buen día. Arrancábamos a las, ¿qué hora es? A las 11, son 11:05. Sil ya está dispuesta para arrancar. Antes que todo Bueno, buen día. quería agradecerles a todos por estar. Les quería contar que estamos pasando por el mes del despachante, no sé si ya estuvieron en la fiesta, bueno, pero seguimos con el mes. Tenemos propuestas todas las semanas nuevas, todo curso de capacitación nueva hasta el 31/8, así que no dejen de mirar las redes del centro despachante para actualizarse con respecto a lo que viene. Nada, ahora sí le va a hablar un poquitito de lo que es los cambios que hay en el mercado cambiario y las actualizaciones que tenemos. Sil, adelante, por favor. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar hoy arrancando esta semana que es un poquito más corta. Feliz día del despachante a todos los que están presentes y que hayan elegido esta profesión. El domingo hubo un muy lindo festejo, así que bueno, tengan presente que durante todo el mes esta es parte de las jornadas de actualización que teníamos preparadas para el mes del despachante, y en las redes sociales se va a ir actualizando, como dijo Pablo recién. Igual tienen el espacio de la asesoría, normativa cambiaria y bancaria, que estoy actualmente respondiendo las consultas martes y jueves de manera virtual. Sabemos que no tenemos turnos asignados habitualmente igual, no, por más de que esté la pandemia. El espacio de consultoría es virtual, y siempre estamos tratando de tomar un alcance dentro de las tareas que están con el despachante relacionadas, es decir, con las nacionalizaciones de mercadería o las exportaciones, y no tanto a temas financieros o temas de servicios, que son donde no estarían interviniendo. Así que ese espacio de la asesoría sigue estando funcionando, y yo en la medida que puedo voy respondiendo todas las consultas. Hoy nos encuentra con un mercado de cambios un poco con un ruido que tuvimos viendo en los últimos días, algunas noticias con alguna repercusión respecto al movimiento del dólar, y eso empieza a generar un poco de impacto, sobre todo en lo que tiene que ver con pagos al exterior, que sabemos muy bien que las reservas del Banco Central no son suficientes para poder satisfacer la demanda que habitualmente nosotros conocemos, que tanto por una operación inmobiliaria, que todo el mundo sabe que es en dólares, como por una operación de pago al exterior por un préstamo, servicios. Nosotros nos vamos a focalizar siempre en este espacio con la importación de bienes cuando hablamos de transferencias al exterior. Básicamente el encuentro de hoy era resumir algunos conceptos claves del acceso al mercado de cambios, y vamos a agregar también alguna pequeña actualización para las preguntas frecuentes que estoy viendo en la asesoría, también con exportaciones. Así que si bien el problema más grande lo tenemos con el pago al exterior, voy a hacer una pequeña presentación, y siempre tenemos este espacio de encuentro virtual para que ustedes puedan transmitir preguntas y hasta incluso interactuar entre ustedes con algún caso o alguna cosa particular que vean que está sucediendo con algún cliente, con alguna empresa. Así que al final vamos a tener este espacio de preguntas. Pueden ir avanzando con el chat, así después Pablo también me va a colaborar con el espacio de preguntas. Así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla. No se olviden de dejarme la pregunta, quizás en el momento no lo voy a responder y la voy a responder al final. Bueno, espero que estén todos viendo la presentación. Ana o Rocío, si me pueden dar el ok por las dudas. ¿Estamos ok? ¿Vemos todo? Espérame que me dejo el chat por las dudas. Ok, listo, fantástico. Bueno, vamos a comenzar. Los plazos con el ingreso de divisas, ¿sí? Nosotros tenemos acá básicamente los plazos de negociación. Una de las mayores dudas que estamos viendo ahora es, si bien nosotros podemos clasificar la mercadería y podemos definir que los plazos para el ingreso de divisas están definidos por este cuadro que está resumido, tenemos algunas excepciones que se pueden ampliar estos plazos, y ahora vamos a ver algunos de esos ejemplos. Pero básicamente acá lo que tenemos en claro es que si antes del vencimiento no se ejecuta alguna de las acciones que se pueden llegar a dar la prórroga, el día del vencimiento el Banco de Seguimiento tiene la facultad de hacer esta denuncia, este aviso al Banco Central, porque no se ingresaron las divisas en el momento que estaba planteado. Esto arranca el 2 de septiembre, tenemos un decreto de necesidad de urgencia, que es el 609, que dio el origen
a lo que después fueron las normas del Banco Central, donde se empiezan a reglamentar todo este tipo de situaciones para las exportaciones. Básicamente, el tema de las empresas vinculadas es lo que está haciendo un poco más de ruido porque los plazos son más cortos. Ya sabíamos que todo lo que tiene que ver con agro siempre ha tenido un plazo mucho menor, pero en las empresas vinculadas se está intentando mucho a veces de ampliar estos plazos y en realidad lo que la norma dice principalmente es que tiene que ser la empresa argentina la que controla a la empresa del exterior para que se pueda adaptar este plazo mayor a los 120 o hasta incluso a los 180 días. Así que los invito a revisar caso a caso, sobre todo con el criterio de vinculación, que cuando ustedes como despachantes oficializan una destinación aduanera de exportación, identifican que les hace una consulta, una pregunta, y dice que refiere al punto 122 de la 6599, donde habla de esta relación, este vínculo que tienen entre la parte importadora y la exportadora. Entonces ahí nos encontramos con alguna diferencia de criterio. Solamente que les puedo dar este consejo es que el criterio del 122 revísenlo, léanlo, tómense el minuto y después acompañen a la empresa a que declare de la manera correcta. Teníamos nosotros como antecedente una resolución general de AFIP, que era la 1122, y que tiene que ver más con un control de precios y de vinculación y de controles fiscales que hace AFIP, junto con otros gobiernos del exterior para poder revisar el tema de los precios a los que se negocian a nivel internacional los productos. Entonces nosotros ahora que vemos que este cambio vino de la mano de un punto de la norma del Banco Central, es un cambio realmente significativo. Y cuando nosotros vamos a la 6401, que si bien no vamos a profundizar hoy en este encuentro este tema, quiero que tengan presente que el criterio de vinculación no siempre es exactamente el mismo que está en el manual de la 6401 con el tema de la participación accionaria. Entonces definan exactamente con la empresa cuál es el criterio que le corresponde en cada uno de los criterios tanto de vinculación por el 122 como del criterio de vinculación por la 6401. Una vez que ustedes definan esto, tengan presente que todas las exportaciones de bienes y servicios, si bien les dije que no me iba a meter en el tema de servicios, lo menciono, porque a veces alguna exportación está relacionada con, por ejemplo, el tema de las comisiones, que es una pregunta que me hacen bastante frecuente en la asesoría. ¿Qué pasa con las comisiones de exportación? Bueno, tienen que estar declaradas en el permiso de embarque, y pueden suceder dos cosas: que ingrese menos divisa, por lo cual el banco de seguimiento va a poder aplicar el ingreso por lo que está facturado, y la otra parte es por lo que está declarado como una comisión de agente. Una vez que el banco puede identificar esos dos montos, va a dar el cumplimiento por el total del permiso de embarque. Ahora, si en realidad los fondos vienen directamente hacia Argentina y después hay que hacer ese pago al exterior de la comisión, también tienen que estar declarados, y hasta incluso el banco puede solicitar el contrato donde se establece este porcentaje, este acuerdo comercial con el agente, para que se pueda hacer la transferencia al exterior por ese remanente de su trabajo, de su labor. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Y bueno, que si nos sentamos a pensar fino sobre esta situación, lo que tenemos es un ingreso de divisas que se liquida en el mercado en pesos y una salida al exterior por el cual le volvemos a pedir al Banco Central que nos venda dólares. Entonces, esto es complejo, por eso en muchos bancos estuvimos revisando el tema de la comunicación 6814. En el punto 4 dice que se pueden dar en manera simultánea un ingreso de divisas con un pago al exterior, y esto fue incluso uno de los puntos que incorporamos en la nota que desde el CDA enviamos al Banco Central, porque hay algunos bancos que nos han indicado que si bien está establecido esto, porque es una norma que está vigente, el ingreso de divisas tiene que ser en simultáneo y con el tema objetivo de que quede neutro a nivel fiscal, que ingresen los plazos correspondientes y que ingrese una cuenta en dólares. El problema está en que nosotros ingresamos divisa quizás por $10.000, y el pago al exterior por estas comisiones o por cualquier otro pago que tengamos una obligación con el exterior, por ahí no es del mismo monto. Entonces los bancos dicen, no, tiene que ser exactamente el mismo monto porque si no, no la podemos hacer en simultáneo. Y eso en realidad, como en la norma no está declarado exactamente, nos encontramos con que los bancos tienen diferentes criterios, tanto en este punto como en otros, pero acá era fundamental ver
cuál era el perjuicio que puede llegar a tener el exportador, quien liquida estas divisas, cuando tiene que salir a repagar algo al exterior. Por eso es que desde el CDA tratábamos de acercar esta inquietud para que lo pueda aclarar, ya que nosotros no estamos dentro de las reuniones de los bancos. Hemos hecho las consultas en diferentes entidades y bueno, es bastante complicado ponerlo en marcha. Por eso les digo que traten de revisarlo con antelación, porque todo se va a liquidar en pesos y después nos vamos a encontrar con estas situaciones. Una vez que este ingreso de divisas se efectúa, porque el cliente del exterior envía los fondos, tenemos 5 días hábiles para liquidarlo en el mercado de cambios. Lo mismo sucedería si esos fondos ingresan en una cuenta del exterior, porque la norma lo que dice es que deben ser liquidados en el mercado de cambios local, así que independientemente de dónde se mandó ese dinero, tiene que venir al mercado local de cambios. Esto es lo que les decía recién en tanto a los plazos. ¿Qué podemos hacer cuando vemos que se nos acerca el vencimiento del permiso de embarque y ya al día siguiente el Banco Central se va a enterar de que no hemos ingresado esas divisas? Bueno, las consecuencias que nosotros conocemos básicamente es, primero, que hay una infracción cambiaria, es decir, que el Banco Central ya reconoce que por ese permiso de embarque puntual no se han ingresado las divisas. Otra de las cosas es que esto bloquea los reintegros. Entonces va a quedar esa destinación pendiente hasta que se haga la aplicación de los fondos en el Banco Central. Este punto, para quienes hacen algún tipo de seguimiento, lo pueden ver en mis operaciones aduaneras, haciendo el seguimiento de la destinación o por un parámetro de fechas. Esa información está disponible ahí, ya hace tiempo que enlaza el Banco Central con AFIP, así que esa información la tienen disponible. Ahora, ¿qué pasa si no llegamos? Bueno, tenemos un montón de excepciones, y acá lo que tenemos que revisar puntualmente es que la operación sea genuina, porque el banco va a revisar todas las situaciones puntuales que tenga el exportador. Entonces, si nosotros pensamos, voy a mandar mercadería, pero no me van a mandar las divisas, ¿cuál sería el motivo por el cual yo envío bienes al exterior y nadie me va a pagar por ellos? ¿La regalo? ¿La estoy enviando de muestra? ¿La estoy enviando en reemplazo de algo que se envió defectuoso? Cualquiera de estas situaciones que se les puedan ocurrir y otras, el banco tiene la facultad de poder seguir pidiendo elementos hasta que realmente satisfaga la revisión de documentos de parte del revisor en el banco, y de esta forma recién se va a dar el cumplimiento efectivo. Entonces, tenemos un corte establecido en los $25.000 para saber si el banco nos va a pedir además una certificación contable, es decir, que hay un contador, un auditor externo que va a dar fe que por arriba de los $25.000 de diferencia, digamos que estamos ingresando menos divisa, va a dar fe de que se registra contablemente que por la factura tal, del permiso tal, no se ingresan las divisas por tal motivo, entonces está identificado. Por eso es que el corte que hacemos es el de los 25.000, porque lo determina así la norma. Ahora, por fuera de eso, dejando de lado que pueda ser $1 o 1.000.000, lo que tenemos que pensar es con qué elementos nosotros nos presentamos a la entidad bancaria para explicar cuáles son los motivos. Entonces, en este contexto de pandemia, donde todos nos vemos muy movilizados y todas las operaciones de comercio internacional tienen una dificultad enorme, no solo por los tiempos de logística, por los certificados, ni hablar de alimentos perecederos, pero tenemos un montón de demoras que cuando un barco tiene que ir pasando por diferentes puntos del mundo y hacer transbordo, tienen sus propios controles fitosanitarios, controles de temperatura de toda la tripulación, o sea, ese tipo de situaciones las vivimos hoy, no las vivimos nunca en la vida. Y hoy no podemos desconocer eso, y la norma del Banco Central es muy estricta en algunos conceptos, y nosotros tenemos que explicarle que realmente está pasando todo esto. Supongamos que nuestro cliente en el exterior nos va a mandar los fondos una vez que reciba la mercadería, que esté conforme, que haya llegado a tiempo, que no tenga punitorio, todas esas situaciones comerciales que nosotros establecimos, en lograr exitosamente una venta efectiva, pueden tener todos estos contratiempos. Entonces, por eso les digo y les recomiendo que tengan toda la documentación necesaria para poder amparar estas diferencias de tiempo, diferencias de calidad,
si tienen algún documento de la marítima o de su forwarder donde diga, bueno, lo que sucedió es que se demoró por tal motivo, intercambio de correos electrónicos con su cliente del exterior, si hay alguna dificultad técnica o de merma o de calidad, que tengan alguna foto, algún análisis técnico por el rechazo de los bienes en destino. Toda esa información va a ser necesaria al momento de presentar en el banco y regularizarlo. La única forma que tenemos de ampliar los plazos es si tendríamos, por ejemplo, una financiación. Si yo tengo un plazo de ingreso de divisas de 30 días, 60 días, y en realidad a mí me dan una prefinanciación de exportación y me está diciendo, bueno, cuando tu cliente pague, recién ahí se ejecuta, o sea, pueden haber diferentes situaciones. Pero supongamos que la prefinanciación me da 180 días, y yo tengo un ingreso de divisas por 30 o por 60, al presentarnos en el banco diciendo, este plazo es mayor que este, se corre el vencimiento. Esta es una situación que es bastante común. Otra de las cuestiones que pueden llegar a suceder es la gestión de cobro, es decir, que mi cliente no me esté pagando a tiempo y que esto sea real, que él tenga algún impedimento para poder hacer el pago, no solamente por los tiempos de su negociación, de venta, de colocación del producto en el exterior, sino por una cuestión financiera. En el medio de una pandemia están todos los países con esta situación horrible, y estas demoras también el banco debería decir, bueno, ¿qué me permite la norma tomar en cuenta para que yo como banco de seguimiento pueda cambiar el estado del permiso de embarque a una gestión de cobro? O sea, ¿es genuino que uno esté insistiendo y reclamando al cliente, por favor, pagame? Sí, es genuino. ¿Qué me permite la norma? Bueno, hablamos de hasta $100.000 sin acción judicial. Acá la norma le faltó una frase de que no dice si son 100.000 por operación o si son 100.000 por año, pero bueno, en definitiva se puede hacer la consulta al banco sobre esta interpretación, y de esta forma presentamos todos los correos que tenemos con nuestro cliente reclamándole insistentemente que nos envíe el pago por esa factura. Entonces, en los reclamos siempre tienen que poner qué factura es la que estamos reclamando. De esa forma es que estamos haciendo justo el reclamo por esa operación, porque podríamos tener cuenta corriente con el cliente y en realidad hacemos un reclamo general. Pero bueno, en el correo electrónico está bueno que si son muchas facturas, se detallen todas, porque el banco tiene que poder identificar con qué destinación es la que tiene que aplicarle esta gestión de cobro. Una vez que se aplica la gestión de cobro, el permiso de embarque ya no puede cobrar esos reintegros hasta tanto no aplique el ingreso de divisas, pero por lo menos ya está sanada la infracción cambiaria, es decir, se mantuvo en resguardo que el Banco Central ya sabe que esa operación no está en infracción, ha sido cambiada de estado. Y esto es muy bueno para no tener ningún contratiempo a futuro con el Banco Central que pueda enviarnos un requerimiento diciendo todas estas destinaciones aduaneras no han ingresado la divisa. Bueno, si se reconoce que están en gestión de cobro, no tendría este impedimento de que el Banco Central venga a preguntarme por qué no ingresaron las divisas. Así que esto ténganlo presente, que son las mayores consultas que estamos teniendo por el tema de la gestión de cobro. Es muy poco probable que en una empresa chica o pyme tengan la gestión de cobro con acción judicial, cuando ya estamos hablando de que se inicia una gestión con una agencia de recupero o con un abogado en el exterior. Eso es lo menos frecuente, pero bueno, básicamente quería comentarles esto porque es lo que está ahora con la pandemia dificultando muchísimo la aplicación de ingreso de divisas. Vamos a pasar con importaciones. Espero que hasta acá me hayan seguido y si no al final me van preguntando. El tema de importaciones es un poco más ruidoso en tanto a la interpretación de las normas. No estoy habituada a hablar de manera muy técnica, no me gusta abrumarlos con los puntos de la norma, ni qué dice esta norma y la otra, pero realmente no nos queda otra que en algunos detalles ir exactamente al punto de la norma. Siempre que tengan una duda, recurran a la última versión del texto ordenado de exterior y cambios, que está toda la información en la página web del Banco Central, pero ahora para poder explicar lo que viene, tengo que remitirme a algunos puntos de la norma, porque si no va a ser muy difícil que ustedes después tengan la posibilidad de agarrar los formularios del banco y completar exactamente lo que corresponde en cada caso. Todos los formularios del banco, si ustedes leen las normas detenidamente y ven los formularios del banco, todo se habla que es en carácter de declaración jurada. Y esto implica
que cada firmante de esa operación es responsable de haber leído y dar consentimiento a que está accediendo al mercado de cambios, habiendo entendido una norma que es recontra difícil de leer y de entender. Entonces, justamente por eso, yo lo que les puedo recomendar es, si tienen duda de cursar un pago y de hacer un pago al exterior, y no saben qué punto de la norma están poniendo la cruz, no lo cursen. Directamente no lo cursen. Porque si ponen la cruz mal e incurren en un error, se transforma en una infracción cambiaria, se transforma en un delito, y la ley penal cambiaria está para que nosotros actuemos dentro del marco regulatorio de las normas. Entonces, el Banco Central reconoce todos los movimientos cambiarios que nosotros hacemos. Por cada operación hay un código de concepto, por cada operación hay una fecha de embarque, hay un Incoterm, hay una moneda declarada. Entonces, cuando el Banco Central hace este cruce y empieza a identificar por el propio sistema operativo que tiene, dónde generaría una alerta, un desvío, algo que esté fuera de lo que está normado, para eso ellos pusieron los propios controles. En la medida de que una operación ingrese y esté mal, se cursó fuera de tiempo o se indicó mal una cruz, genera una alerta. Y el Banco Central tiene la potestad por la ley penal cambiaria de informar a esa empresa, suspender el quit, mandar un requerimiento, todas esas facultades tiene el Banco Central. Entonces, si nosotros en este contexto, en el medio de la pandemia, con una dificultad de presentación de documentos en las entidades bancarias, con un delay muy grande a veces de presentar un papel, esperar que se aplique, esperar que se actualice en Banco Central, esperar que se curse la operación, todas esas demoras que estamos teniendo, si encima le vamos a adicionar un requerimiento del Banco Central o un sumario cambiario o una suspensión de la quit, les puedo asegurar que no van a querer estar en esa situación. Entonces, por eso, no solamente estos encuentros que nosotros tenemos, sino que lean por su cuenta, que lean las normas del Banco Central y que identifiquen puntualmente el caso que quieren resolver. De esa forma van a poder completar de manera segura ese formulario del banco. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta ahora? Los documentos. Nosotros habitualmente trabajamos con documentos. Para nosotros es muy común tener una factura, un documento de transporte. Ustedes son despachantes de aduana, saben muy bien lo que es cargar una destinación aduanera. Pero a veces, cuando presentamos ese documento en el banco, no siempre está actualizado a lo que la norma cambiaria necesita reconocer. Principalmente, donde les doy un ejemplo, en la forma de pago. Consulta habitual en la asesoría. ¿Qué pasa si yo tengo en una factura que pago el 100% anticipado y en realidad el importador no lo pagó y se embarcó la mercadería y llegó la mercadería y se nacionalizaron los bienes? ¿Lo puedo pagar? Sí, lo puedo pagar. ¿Tengo que poner que es un pago anticipado en el formulario del banco? No, porque ya no es un pago anticipado, ya no es un código B05, se transforma en otro código dependiendo cuándo accedo al mercado de cambios. Entonces, si pago los bienes con la mercadería viajando, tengo que utilizar un código B10, que es un pago embarcado pero sin registro de ingreso aduanero. Entonces ahí se cursa ese pago al exterior. Ahora, si los bienes ya están nacionalizados, ¿qué se indica? Un pago de mercadería nacionalizada, es un B06, es con registro aduanero. Entonces, de esa forma, si yo miro la factura, dice pago anticipado y no estoy pagando un pago anticipado. Ahora, el despachante, ¿qué dice? Yo tengo la factura y dice pago anticipado, ¿qué coloco como ventaja? El banco de seguimiento me lo elige el importador, pero la condición de pago, ¿qué es lo que se indica? Bueno, ¿se pagó anticipado o no se pagó anticipado? Y es lo que me dice la factura. Entonces, acá esto nos hace un poco de ruido a todos porque decimos si vamos por lo documentado o si vamos por la acción real. Yo sugiero que vayan por la acción real, porque si ponen pago anticipado en el despacho y esa mercadería no se pagó, entonces no es un pago anticipado lo que van a cursar luego. Sugiero que en esos casos utilicen ese criterio. En cuanto hablamos de pagos parciales, cuando decimos la factura dice 20% anticipado, 80% a la vista o 80% tanto plazo luego del embarque. Bueno, cuando son combinadas, piensen en el mismo criterio que les acabo de explicar, nada más que verifiquen cuál es el pago mayor. Entonces, la situación mayor es la que se declara como ventaja. Cuando sucede el banco nominado de seguimiento, que nos equivocamos, porque podemos errar en el banco, cuando se elige el banco nominado de seguimiento, o cuando el importador decide cambiarlo después de la nacionalización de los bienes, es decir, cuando ya está oficializado el despacho, existen formas para poder acceder al mercado de cambios
con el documento que se traslade de un banco al otro, eso se llama cesión, y en este caso el importador es el que tiene que ir al banco que figura actualmente en el despacho y solicitar la cesión hacia un nuevo banco. Pueden pasar dos cosas, que el importador no sea cliente de ese banco, o que sí sea cliente de ese banco y solo pide la cesión y le cobra la comisión. Cuando no es cliente de ese banco, le tiene que pedir exactamente lo mismo, nada más que tiene que autorizar que otro banco le pague las comisiones a través de un mecanismo interno, que es una transferencia de datos entre bancos, y le dice, bueno, si me cobras $30 por este traslado del despacho, te lo pago, pero a través de una cuenta bancaria que tengo en el banco X. De esa forma se cede todo el despacho de importación y se va con toda la información incluida al banco nuevo de seguimiento. Otra forma que tenemos es pedir la certificación. En la certificación, si yo me voy al banco donde quiero hacer el pago al exterior y el banco quedó en seguimiento en otra entidad, lo que hay ahí es una información que se pasa de banco a banco donde certifica que toda la información que este banco espera, porque no tiene el seguimiento del despacho, dice, este es el Incoterm, el monto, el nombre del proveedor, toda esa información que vuelca el sistema viaja a la entidad donde se quiera hacer el pago al exterior, por ejemplo, y este banco está esperando que le llegue esa información. La inversa sería que el banco de seguimiento es el que está esperando que le mande este banco que hizo el pago al exterior la información diciendo, ustedes son el banco de seguimiento y en realidad acá hay un pago que salió al exterior, por favor aplíquenlo. O sea que el mecanismo de certificación es más directo, pero va muchísima información y no hay que equivocarse, porque si no va y viene la información por un mensaje SWIFT hasta que se aplique realmente. Ustedes muchas veces me preguntan, ¿puedo rectificar la destinación aduanera? Sí, lo pueden rectificar, pueden cambiar el banco de seguimiento, pero no es algo que yo conozca cómo es el mecanismo. Por eso siempre les pido que hablen con asesoría general, porque los mecanismos de rectificación con multinota, multinota B, yo no los conozco y solamente les puedo informar de cómo se hacen estos cambios en el banco. Cuando pasan las rectificaciones aduaneras, que es una gestión que ustedes pueden hacer, en ese caso yo les pido que se comuniquen con asesoría general. Entonces, todo lo que tiene que ver con documentación para el acceso al mercado de cambios o para regularizar una operación, tienen que estar muy atentos a no precancelar nunca una condición de pago. Si dice, páguese 60 días de la fecha de embarque, hay que hacer la cuenta desde la fecha de embarque, los 60 días, y no se puede precancelar, hay que esperar que llegue ese día. Si no, tienen que poner otra condición, es decir, páguese a los 5 días del embarque y lo pagan cuando quieren. Una situación que estamos viendo hoy bastante frecuente en los bancos es que por más de 60 días de una factura vencida, es decir, si decía 60 días de la fecha de embarque, llegó el día 60, le sumo 90 días y esa factura está vencida con más de 90 días, los bancos están pidiendo una certificación contable para que alguien dé fe de que todavía persiste esa deuda en la contabilidad. Pero otra cosa también es que los bancos pueden negarse, y es lo que estamos viendo, que no tenemos muy en claro por qué, es que a deudas mayores a un año no están permitiendo hacer los pagos al exterior. Entonces acá les sugiero que contacten a su ejecutivo comercial de comercio exterior del banco y que revisen cuál va a ser el criterio, la posición de esa entidad respecto a deudas que tengan con mayor vencimiento a un año, o sea que ya de agosto, julio del año pasado esa factura vencida, estamos viendo algunos impedimentos para poder hacer el pago. Esto tiene que ver con la documentación, entonces, documentos, fechas de embarque, Incoterm, todo lo que está declarado. Y además, la 6401, que es una declaración jurada, es un certificado de validación que permite demostrar que trimestralmente, que es como está vigente, esa deuda está declarada en este informe, en este relevamiento de activos y pasivos, se incluye por proveedor, por país, por moneda, esa deuda, y al final del trimestre emite un certificado con toda la deuda que se incluyó. Recién ahí, cuando ahora estamos viendo, el 14 de agosto fue el vencimiento al 30 de junio, y así estamos viendo que esta semana se va a cumplir todas las terminaciones de quit, que ya para poder acceder al mercado de cambios con una deuda del 30 de junio hacia atrás, necesitan este certificado de validación, ¿sí? Si no, no lo van a poder cursar al pago. ¿Dónde se necesita también la 6401? Para aplicar un anticipo de exportación. Así que, si bien no lo mencioné antes porque quería llegar a este punto, tengan en cuenta que una declaración jurada de este estilo puede ser necesaria para poder regularizar un anticipo de exportación con el permiso de embarque, y en este caso, cuando vuelvo al tema de importaciones, es para poder hacer el pago al exterior con una deuda registrada
con anterioridad al 30 de junio. Vamos a ver el tema de otros conceptos que tenemos para poder hacer el pago al exterior. Estamos hablando de tenencia de activos, activos líquidos, activos externos. Básicamente lo que el Banco Central invita es que a la tenencia en moneda extranjera en Argentina esté depositada en una cuenta bancaria. Podemos discutir, podemos charlar, podemos ver por qué la frase es formada de esta forma en la norma. Porque en realidad hablamos de activos externos líquidos y que se permite hasta $100.000 esta tenencia que se declara incluso en la 6401, que se declara en los registros contables de la empresa, que son parte de la posición de la empresa o del declarante, porque también una empresa unipersonal es importadora y exportadora, y ahí también tenemos que la empresa, siendo una persona física, también tiene el tema de los $200, los dólares solidarios que puede comprar también, o sea que en la persona física tenemos otros condimentos adicionales, pero básicamente cuando hablamos de activos externos líquidos, tengamos en cuenta que todos los bancos y la mayoría de los asesores y consultores han definido esto como que es un lío la definición como está en la norma, pero todos han optado por entender que la tenencia de moneda extranjera fuera de un sistema financiero no permitiría el acceso al mercado de cambios. Entonces, una vez que está depositado en una entidad bancaria, tiene que ser una entidad registrada por el Banco Central, recién ahí se considera que está depositado. Entonces la frase donde dice que la tenencia de moneda extranjera en Argentina se encuentre depositada en una entidad financiera, podríamos cubrir ese punto. Ahora, cuando vamos al tema de activos líquidos externos, hablamos de 100.000. ¿100.000 en qué? 100.000 en una cuenta en el exterior, 100.000 en criptomonedas, 100.000 en lingote de oro, 100.000. Entonces, es un monto que por ahí para muchos puede ser enorme y para otros puede ser muy pequeño. No me voy a meter ahora con el tema de si esa plata en el exterior cautiona, si son títulos, cómo se conforma la cartera, el portafolio. Toda esa parte la tendríamos que dejar de lado ahora para no aburrirnos, ni para hacer un análisis quizás de un universo muy chiquito de alguna persona que esté participando en este encuentro. Pero tengamos en cuenta esto, porque lo que esté por fuera del sistema financiero es lo que la mayoría tiene esta duda. Si lo tengo en una caja de seguridad, ¿qué se considera? Y bueno, se considera billete, entonces no está depositado en una cuenta bancaria. Si lo tengo en una cuenta comitente, porque lo tiene mi broker, no es una entidad financiera. Entonces también la duda que teníamos era que había que trasladar esos fondos a una cuenta bancaria. Esto realmente es complejo y se esperaba que se pueda entender esto porque en la 6401 teníamos una definición y otra, pero bueno, es una declaración jurada cuando acceden al mercado de cambios. Yo les sugiero que mantengan este criterio bastante pendiente y que accedan al mercado de cambios una vez que han reducido estas chances de que pueda llegar a aparecer algo que no esté contemplado en la norma del Banco Central. También el tema de las operaciones bursátiles, lo que nos dice la norma es que tenemos un tiempo para atrás y para adelante del día que accedemos al mercado de cambios con un compromiso diciendo que no se liquidaron títulos contra moneda extranjera ni para atrás ni para adelante y tenemos un parking de 90 días, o sea que son 180. Se esperaba que en la norma esto se pudiera llegar a modificar y bueno, vamos a ver si para fin de mes, que es cuando estamos esperando el cambio, la prórroga, la modificación de la norma que está vigente, esto se puede achicar o no. Pero lo que tenemos vigente es hasta el 31 de agosto, así que todas las operaciones posteriores al 1 de mayo llevan este criterio de no poder acceder al mercado de cambios hasta que no se cumpla ese plazo. Entonces, todas estas normas que pueden ser muy complejas de interpretar y que estoy tratando con palabras bastante claras de acompañarlos en la interpretación son estas, la 7001, la 7030, 42, la 52. En la 7068 está el texto completo de lo que vamos a ver de ahora en adelante, que son los puntos de la norma por los cuales se puede acceder al mercado de cambios. Y después tenemos la 7079 que prorrogó esto, así que les puedo orientar desde que vayan directamente a la 7068 si quieren revisar estos conceptos que vamos a ver ahora, y el texto ordenado al exterior y cambios es donde se compilan todas las normas que están vigentes. Todo lo que no esté contemplado, de lo que estamos charlando ahora, y todo lo que la norma indique que lleva previa conformidad, hay dos mecanismos. Por un lado es el propio que diga el banco de cómo se hace una presentación de previa conformidad al Banco Central, porque
pueden tener sus propios formularios, notas, documentación adicional, todo lo que el banco indique que sea necesario para solicitar la previa conformidad del Banco Central. Ellos mismos van a tener que revisarlo, darle el ok, poner su firma y enviarlo al Banco Central. ¿Por qué decía que hay dos formas? Porque una sería para las que llevan previa conformidad, que están determinados así en la norma, y en el otro mecanismo es lo que está contemplado en la comunicación B larga 12020. En esa comunicación, el Banco Central fue claro sobre qué operaciones de manera estandarizada tendría que hacer la consulta al Banco Central. Y estaba hablando en un momento de operaciones que se quieren cursar, es decir, que el importador se presenta al mercado de cambios y tenía un préstamo vigente a tasa subsidiada. Eso fue derogado, pero quedó en este punto de la norma, por lo cual no tendría mucho sentido hacer una previa conformidad con una norma derogada, así que eso ya no tendría ninguna presentación que hacerse. Pero sí existen otros puntos que todavía están declarados allí, que es, si yo hice una operación bursátil y quiero acceder al mercado de cambios, no puedo, entonces le pido al banco una autorización para no tener que esperar este plazo. Ahora tenemos que usar ese mecanismo, es un formulario, se completan todos esos puntos y se envía al central. Otra de las condiciones es si yo no doy con los saldos del cómputo, que tengo saldo positivo, saldo negativo, hice más pagos en el 2020. Ahora vamos a ver en detalle esto. Todo eso que nosotros, por las últimas normas, desde la 70-30 en adelante, no podemos acceder al mercado de cambios de manera directa, vamos por esta previa conformidad. Entonces no están todos los conceptos acá, solamente están los que declara por la 70-30. Operaciones bursátiles, no tenemos el saldo, lo de la tasa subsidiada, todo eso está definido en esa norma. Pero si tuviéramos que hacer, por ejemplo, un pago que los plazos no me da por la factura pro forma, porque yo sé que tengo 90 días para presentar los documentos en el banco, y la factura pro forma me dice que solamente de fabricación tengo 8 meses, más 60 de viaje, claramente si me presento a hacer un pago anticipado por esa factura, el banco no me va a permitir girarlo. Entonces, para eso es que existe la previa conformidad con cualquier otro formulario y presentación que no es lo de la 12020. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Que el Banco Central lo va a recibir, es un expediente, pero no podemos saber cuáles son los plazos de autorización de un pago anticipado en esas características que les di de ejemplo. Otra de las cosas que puede llevar previa conformidad es un pago anticipado entre vinculadas, por ejemplo, o un pago de servicios entre vinculadas. Entonces, todo eso va por el mecanismo de previa conformidad que determine propio el banco. Y el resto, de lo que están de la 70-30 en adelante, van dentro de esta estandarización del formulario de la comunicación B12020. Los nuevos códigos de concepto que se incorporaron, los invito a revisar todo el listado actualizado de códigos de concepto, porque al incorporarse algunos, ya no vamos con un pago anticipado normal, sino que quizás vamos con un pago anticipado por la provisión de medicamentos, o porque están dentro del decreto 333, entonces, si estamos hablando de insumos médicos, yo les recomiendo que revisen los códigos de concepto con los que vienen trabajando habitualmente, y empiecen a utilizar estos nuevos códigos. También hay códigos de concepto que son propios de los bancos. Cuando el banco tiene una carta de crédito nuestra y en realidad yo por alguno de los puntos de la norma no puedo acceder de manera directa al mercado de cambios porque no me da el saldo positivo, porque hice operaciones en el mercado bursátil, por el motivo que sea, no puedo. Entonces no puedo firmar bajo juramento de que accedo al mercado de cambios porque tengo un impedimento. Entonces, ¿qué pasa? La carta de crédito, que es un instrumento que tiene un montón de condiciones particulares y que la entidad tiene que velar por ese pago, tiene que honrar esa deuda, va a acceder al mercado de cambios en nombre nuestro, pero con un código especial para que accedan ellos, hacen el pago al exterior, pero impacta en nuestro quit, que en realidad la deuda era nuestra. Entonces, por ese mecanismo que existe de control y que la entidad demuestre que fue en nombre nuestro que accede al mercado de cambios, aparecen estos códigos de concepto especiales. Vamos a ver en detalle cómo hacemos este cálculo, que es una fórmula bastante complicada y que lo que tienen que tener es un hermoso Excel o software o papel o pizarra, algo que los ayude a ustedes a identificar cómo hacer estos cálculos. Básicamente tenemos dos columnas. Los pagos al exterior efectuados en todos los conceptos B larga, es decir, en todos los conceptos bienes, pero dejamos de lado el B09 porque el B09 es un
pago por mercadería que no ingresó al territorio, es decir, las triangulaciones. Entonces esos pagos no estarían en esta columna de pagos al exterior. Y por otro lado tenemos las nacionalizaciones, las oficializaciones, es decir, todo lo que impacta en el CEPA-IMPO, que es el seguimiento de pagos de importación, por destinaciones aduaneras. Y acá tenemos que sumar las que son a consumo, las que son con giro de divisas, que pueden ser temporales, el ingreso a zona franca, y dejamos de contar, porque después el resto no impacta en el CEPA-IMPO, no impacta la solicitud particular, no impacta el courier, todas las que son a título no oneroso no impactan, entonces todo eso lo tenemos que dejar de lado. Y acá lo que tenemos que mirar es el 2020, entonces sumamos pagos, sumamos destinaciones y el resultado que nos da, si da positivo tengo acceso al mercado de cambios, si me da negativo voy por el resto de los puntos de la norma. Y ahí vamos a ver a dónde quedamos parados. Si nada de eso resuelve nuestra operación por hacer el pago al exterior, vamos con la previa conformidad. Entonces, de acá tomen la foto de lo que les estoy diciendo para que pueda continuar con la siguiente imagen, del saldo positivo o el saldo negativo. No importa el monto, lo que tienen que mirar es cómo dio este resultado. Entonces, yo tengo saldo positivo, tomo el punto 2.1 de la norma. Entonces, ¿qué dice? Me dio positivo, puedo salir y hacer un pago al exterior por cualquiera de los conceptos. Entonces sale el pago al exterior. Cuando yo agarro cualquiera de los otros puntos, por ejemplo, me voy a, incluso este, que ahora lo vamos a ver, el punto 2.7, que es el más amplio de todos, pero digo, cuando yo me voy a cualquiera de los otros puntos de la norma, ¿van a impactar también en el 2.1? Y bueno, van a tener un impacto porque también va a salir un pago. Entonces, esta cuenta que yo les digo de medio positivo, medio negativo, van a volver por cualquiera de los otros puntos acá, a este mismo recálculo. Entonces, por eso es que les digo, es muy importante revisar los conceptos por los cuales se hacen los pagos al exterior, porque después cuando utilizamos alguno de los conceptos, por ejemplo, lo que está afectado a combatir la pandemia no tiene el mismo control, porque el Banco Central lo que dice es, a ver, yo tengo un poco de criterio también, estamos en el medio de una pandemia, si van a traer insumos que van a ser aplicados directamente para combatirla, nos olvidamos de estos puntos de la norma, entendemos que tiene fundamento, pero no todo el mundo opera en insumos COVID o en atención médica crítica, entonces por eso les digo, revisen muy bien los códigos de concepto. Todo lo que no vaya por el 2.1 tendríamos que ir a revisar si somos insumos para combatir la pandemia, insumos críticos, o insumos para pacientes uso compasivo, que tiene una solicitud particular, que es un tratamiento muy especial, que tiene autorizaciones para el paciente específicamente. Y lo que nos dice la norma es, si ustedes embarcaron mercadería desde el 1 de julio en adelante, entonces no tienen un monto definido. Pueden pagarlo, pero tiene que haber embarcado el 1 de julio en adelante o no haber arribado, cosa que ya por los plazos ya no está siendo muy útil esta frase, pero basémonos en lo del 1 de julio en adelante. Si embarcó el 1 de julio en adelante, se puede hacer el pago al exterior, sin importar el monto. Cuando yo miro este punto de la norma, sale el pago, pero también me impacta en el 2.1. Entonces, por eso es que si yo ya estaba negativo, me va a dar más negativo, pero si estaba positivo, quizás me lo va achicando a la brecha. Entonces, por eso es que les digo que revisen esto. Si nada de esto va, vamos por el 2.7. El 2.7 es el último punto de la norma en el cual uno puede acceder al mercado de cambios y tildar alguna de estas opciones, porque desde el 2.1 al 2.7 solo se puede marcar una sola cruz. En los formularios del banco hay muchas empresas que me dicen, mira, marqué este, y a mí el saldo y no me dio, y el banco me lo pide en pesos y el otro me lo pide en dólares. Es complicado, yo sé que es complicado, pero traten de seguir el formulario con lo que va pidiendo, pero entendiendo la norma, porque solamente pueden marcar un punto del formulario. Entonces, en este punto de la comunicación, que es el 2.7, es como si fuera un comodín, ¿no? O sea, no pude acceder por acá, ni por allá, ni por allá, entonces miramos claramente, ¿qué es lo que nos dice este punto de la norma? Hay $1.000.000. De ese $1.000.000 tenemos que restar CEPA-IMPO. ¿Qué es CEPA-IMPO pendiente? Bueno, son operaciones que se hayan cursado sin registro aduanero, anticipado, a la vista, o B10, que no le presentamos el despacho al banco. Entonces todavía está pendiente de regularizar, ya sea vencida o sea vigente, pero está pendiente. Entonces del millón restamos las operaciones de CEPA-IMPO pendientes. Ese remanente es el que todavía puedo usar en el punto 2.7, también restando el pago que quiero cursar. Entonces, por eso es que no quiero hablar de montos, ni de ejemplos, ni del millón, ni le resto 100.000, porque no los quiero marear. Piensen ustedes en el mejor ejemplo.
Del millón le restan un monto que esté pendiente en CEPAIMPO y le restan el monto del pago por cursar. Con ese recálculo les queda la posición final. Entonces de ahí para el siguiente pago van a ver cómo quedó de ese millón, menos esto, menos lo otro, para el siguiente. Ahora, ¿qué pasa con las deudas vencidas, las deudas que eran del 2019? Bueno, lo que hizo el Banco Central fue poner el punto 272. Y lo que dice es, si uno quiere hacer un pago por una mercadería del 2019, que claramente esa mercadería nacionalizada en el 2019 no la pude poner como saldo positivo del 2.1 porque no era una oficialización del 2020, pero yo todavía tengo esa deuda en la contabilidad, la tengo que pagar. ¿Cómo hago? Bueno, acá está el punto 272. Entonces, del millón, resto CEPAIMPO, y hasta puedo incluso usar este saldo para pagar una deuda del 2019. Vamos a estar en discusión con el tema del recálculo, y sí, todavía no ha sido aclarado por el Banco Central qué pasa si yo agoto el $1.000.000, porque el CEPAIMPO pendiente es un dato móvil. Si yo tenía el pago anticipado pendiente y llevé el despacho, ya ese monto se hizo el recálculo y quedó en cero, ya no está esa operación pendiente. Pero ¿qué pasa si yo del millón voy pagando todas las deudas que tenía del 2019? Se va agotando. Como está redactada la norma, se agota. Pero después hemos visto una declaración del Central que decía, bueno, pero si viene un despacho nuevo, nacionalizaciones nuevas, y cuando voy al saldo del 2.1 me da negativo, pongo este despacho nuevo, me sigue dando negativo, me sigue dando negativo, me sigue dando negativo, entonces ¿qué hago? No puedo pagar ni de una forma ni de otra. Cuando hablamos de pagos nuevos, ya sabemos que con la documentación de una mercadería embarcada después del 1 de julio lo podemos pagar. Pero acá la situación, el embudo, da con las deudas que tengo del 2019. Entonces acá hay que elegir qué pago primero. O se paga algo anterior o se paga lo nuevo. Pero no podemos salir y pagar todo porque el Banco Central nos está pidiendo stop. No salgan a pagarlo con esta documentación por este punto de la norma y también lo pagan por el otro punto de la norma, porque es la misma documentación para pagar una deuda nueva o para pagar una deuda anterior. Entonces acá es donde tienen que estar muy, muy atentos a cómo van a declarar y a cómo van a usar este millón. ¿Qué duda tiene mucha gente? Es, me presento en un banco y pongo una cosa, me presento en otro banco y pongo lo mismo. Porque total los dos bancos no se dieron cuenta que yo saqué un pago ayer y hoy me presento a pagar otro. El banco no se da cuenta. ¿Quién se da cuenta? El Banco Central. El Banco Central sabe, por este sistema que yo les dije, el alerta salta cuando uno ya está haciendo pagos por diferentes bancos, son todos los códigos de concepto que están incorporando con la misma cruz en el mismo formulario, nada más que fueron por dos bancos diferentes. Así que el cruce se hace. No crean que esto es bastante liviano, las normas son muy restrictivas, estamos en un contexto de mucha revisión documental, de mucho control de cambios y con poca salida de fondos al exterior. Entonces no crean que no va a saltar una declaración inexacta como esta, ¿sí? Después lo de los insumos médicos tiene un aliciente que es un monto mayor con lo que hablamos de CEPAIMPO pendiente. Si todos tienen 1 millón, todo lo que tiene que ver con insumos médicos tiene una particularidad que se amplían por 2 millones más. Bien, vamos a terminar con la presentación y les voy a hablar de la regularización de las operaciones. Cuando tenemos un pago al exterior, tenemos 90 días para presentar la documentación en el banco por cualquier operación, salvo por los bienes de capital. Los bienes de capital en un pago anticipado tienen un plazo mayor, tiene 270 días, pero es el único caso. Y el importador debería haber declarado que tenía este plazo mayor, declarando la posición arancelaria de los bienes de capital. Entonces, cuando hablamos del resto, nos quedamos con lo de los 90 días, sabemos que los 90 días pasan rapidísimo, y que nosotros estamos esperando que el proveedor de la mercadería embarque, salga todo bien, haga todos los transbordos necesarios, no dé ningún caso positivo de la tripulación y que el barco llegue a la Argentina, o el avión, o el camión, que llegue a la Argentina y que los bienes se puedan nacionalizar en tiempo y forma para que nuestro despachante haga la operación y que ustedes estén tranquilos que la documentación que les da el importador, hablo de los dos lados, hablo como importador y les hablo como despachantes, que toda esa documentación esté perfecta, que lleguen los tiempos necesarios, que se oficialice esa destinación y que el importador vaya con los documentos al banco, aplique el pago pendiente de regularizar y cierre por el 100%. Todo eso tiene que suceder en 90 días. Entonces, claramente nosotros decimos, eso es imposible. Es muy poco probable que lleguemos. Entonces,
Vamos a ver qué herramientas tenemos. Fundamental que tengan un buen seguimiento de vencimientos, porque si ustedes saben que salió el pago anticipado hoy, hay 90 días por delante. Entonces, al día 30 tenemos que ver dónde está la mercadería. Al día 60 tenemos que saber dónde está la mercadería. Si ya sabemos que no llegamos, activamos todo. Solicitud de prórroga, documentación, le pedimos al proveedor una nota. Hay bancos que piden documentos apostillados por consulado, por la Cámara de Comercio. Es bastante complicado conseguir ese documento, tiene un costo, hay que esperar que venga ese documento original hacia la Argentina. Entonces, se está pidiendo a los bancos que entiendan que ese documento es complicado de conseguir y se está accediendo a las prórrogas con la declaración del importador en carácter de declaración jurada en una nota membrete, explicando todos los motivos. Demoras en la producción, demoras en el embarque, pero todo eso tiene que estar contemplado genuinamente con todos los elementos que puedan probarlo. No se puede hablar de cualquier otro problema que sea del importador. Por ejemplo, no me salió la CIMI, no es motivo. No tengo algún certificado de terceros organismos, no es motivo. No me alcanzaron los fondos para pagar los derechos de importación, no es motivo. ¿Por qué? Porque la norma claramente dice que sean ajenas a la voluntad del importador. Entonces, si uno presenta una CIMI y no salió, y no está en estado de salida, y no puedo nacionalizar, para el banco que sacó el pago al exterior, esa CIMI debería haber estado recontraautorizada 1000 veces, prorrogada, y la nacionalización es ajena a cualquier cosa que podría haber hecho el importador para hacer el pago al exterior, porque podría haber dicho, y bueno, hubiera hecho el pago cuando tenía la autorización. Por eso es que tiene que ser ajeno a la voluntad del importador. Otra de las cuestiones es que yo ya sabía que la mercadería tardaba más en los procesos de producción. Bueno, no debería haber sacado el pago al exterior. O sea, la norma es muy restrictiva en esto. Si sacamos el pago al exterior es porque declaramos bajo juramento que vamos a llegar ante los 90 días a presentar los documentos en el banco. Entonces, por eso es que si no podemos pedir la prórroga por algún motivo ajeno a la voluntad del importador, no hay forma de que esa operación se pueda correr un plazo. Cuando hablamos de ampliarlo, hablamos de criterio, hablamos de pedirle al banco que amplíe 60 días, 30 días, 90 días, pero no le puedo pedir que me lo amplíe 200 días más porque la fábrica siempre tarda eso. No, porque ya lo declaramos que si llegábamos a los 90 días también tendríamos que llegar después. Pero sí podemos demostrar que el proveedor no consiguió un insumo para fabricar mis bienes, que no hay salidas de esos puertos y que no pueden embarcar nuestros bienes. Entonces, para eso tendríamos que ir juntando toda la documentación que demuestre las demoras. Y por último, lo que les quiero decir es lo de los $10.000 para regularizar alguna diferencia. La norma dice en el texto de cómo poder utilizar los $10.000 por año calendario, es cuando se hace un pago al exterior y el proveedor me manda menos bienes de los que yo le envié el dinero, o tengo alguna diferencia de pase, eso es cuando yo envié dinero en una moneda, en una divisa, y la mercadería después se documentó en otra, entonces puedo tener los pases entre las distintas monedas, o también cuando el proveedor me está por enviar el resto de los bienes en un segundo envío. Entonces, quizás en esos casos se puede aplicar, como para no caer en el vencimiento, y si esperamos que llegue en la siguiente destinación, se aplica. Pero bueno, esta operación puede llegar a estar por un tiempo en infracción, es decir, en demora, hasta que presentemos la documentación. Todo lo que les estoy diciendo de los 10.000, fíjense que la norma acá dice incumplimientos de entrega de parte del proveedor. Cualquier otra cosa que no sea alguna de estas frases que están, el banco va a decir no aplica, no aplica, no aplica, y no pueden hacer uso de los $10.000. Pedimos criterio, pedimos razonabilidad, nosotros de este lado, el Banco Central pide lo mismo del otro lado, pero bueno, es un contexto donde no es fácil, donde cualquier cosa que no cierre a lo que les acabo de explicar, la única salida es el reingreso de fondos desde el exterior, que es una situación muy complicada, no solo para hacerlo, sino por las diferencias de cambio que vamos a tener, porque se liquidan en el mercado de cambio en pesos. Así que bueno, con esto cerramos en la presentación de actualización. Dejo el espacio a preguntas para ustedes, y bueno, seguramente hay un montón de otros temas que no hemos tocado en esta jornada de hoy, para no hacerla mucho más larga, y nos vamos a seguir encontrando seguramente en cualquier otro momento, y queda la asesoría abierta para que ustedes puedan acercarnos por ese medio las consultas. A ver si, Pablo, podés volver a ayudarme con las preguntas. Yo voy a dejar de compartir. Sí, te escucho. Acá ya entré, me tenían bloqueado.
No, Sí, 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 por favor, está ayúdame a mí. bien. Vamos a abrir Eh, entonces si eh, hay preguntas en el chat. sí, hay unas preguntas en el chat. Eduardo Dale. Centurión pregunta, ¿cómo se procede cuando tenés saldo CEF, pero pidiendo SIMI por menos del importe te sigue saliendo F24? Bueno, tema de SIMI, creo que vos sos más indicado que yo para el tema, pero acá tiene que ver con la capacidad económica financiera de la empresa importadora, que en este algoritmo que está en el sistema registral, el importador debería tener una espalda suficiente para que el control que hace AFIP con el Ministerio y con toda la Secretaría de Comercio diga, bueno, está en condiciones de poder hacerle frente a esta importación y de esa forma estarían autorizando. Tengo entendido que los despachantes cuando hacen la oficialización, si encuentra alguna inconsistencia en la falta de presentación de alguna declaración jurada o cualquier otra situación que tenga el quit particularmente, directamente no pueden oficializarlo, ¿no? ¿Eso es así, No, Pablo? no se puede. Habitualmente lo que hacemos nosotros, bueno, mandar a los clientes nuestros directamente a su ¿Agencia? DGI local o a la que le corresponde para tratar de solucionar el tema. Porque son ellos quienes Claro. levantan esa FIP. Exactamente, por eso la capacidad económica financiera tiene una solicitud de reproceso también, entonces tendrían que revisarlo en su agencia, tendrían que revisar puntualmente la documentación de esa operación que quieren cursar, porque si tienen un plazo de pago mayor, quizás podrían presentar esa documentación y que AFIP pueda destrabar la condición que tiene el CEF, que quizás es un monto más chico de la operación que quieren cursar, pero bueno, no es un tema básicamente de este espacio, que tiene que ver más con normativa cambiaria, pero para no dejar de responder, hasta No, ahí pero podríamos indicar. de cualquier modo pueden mandar por a través de la página la gente En de la asesoría asesoría, general que lo va a saber indicar. exactamente, la asesoría general los va a poder acompañar mejor con esta respuesta. Ok, acuérdense que están funcionando todas las asesorías normalmente, simplemente que funcionan a distancia, pero todas funcionan. Selva pregunta, buen día, ¿cuál es el plazo para pedir gestión de cobro? Bueno, en realidad la gestión de cobro, cuando uno ya ve que se va a cumplir el plazo del permiso de embarque e identifica que el cliente no va a estar enviando los fondos en el plazo previsto, ya se puede hacer la presentación en el banco para evitar que el día del vencimiento el permiso de embarque cambie de estado a una situación de incumplido. Por lo general los bancos hasta incluso tratan de recomendar que se hagan previo al vencimiento para no tener que hacer el cambio de estado. Hasta incluso tiene comisiones bancarias, quizás el informe que tiene que hacer el propio banco de seguimiento al central porque esa operación está incumplida. Entonces, por eso, siempre, si ya saben que no van a poder cumplir con los plazos, junten la documentación, contacten al banco y hagan la presentación. Ok, Sebastián pregunta, ¿cuál es la situación cuando el importador no dispone de activos externos, dólares, depositados en entidades financieras y tiene necesidad de pagar importación de bienes en forma anticipada? Tampoco tiene cuentas en el exterior de ningún tipo. Ok. Si ya vimos que por el punto 2.1 de la norma no tenemos saldo positivo, vamos por el punto 2.7, haciendo uso de este $1.000.000 menos los pagos que tenga pendientes por regularizar. De esa forma puede cursar el pago anticipado. Ok, buenísimo. Eh, Selva pregunta, ¿qué pasa con las operaciones pagadas de cuentas del exterior en 2019, declarada, y las mercaderías ingresaron durante el 2020? ¿Cómo se muestra? ¿Sirve el balance? Bueno, en realidad lo genuino de eso es que esa operación ya fue cancelada. Es decir, que en la destinación aduanera, cuando se oficializó, esa factura ya estaba paga con una cuenta del exterior. Lo correcto sería declarar en la destinación, en las ventajas, pago con cuenta del exterior. Entonces, de esa forma, ese despacho no va a tener saldo positivo en el 2020 porque al banco le va a llegar en cero porque no tiene acceso al mercado de cambios por haberlo pagado con una cuenta en el exterior. Ojo que esto, ustedes que son despachantes y que tienen que acompañar asesorando a las empresas, si la empresa les dice, por favor, indica que voy a pagarlo con una cuenta en el exterior y se declara eso y se pone en la destinación aduanera y después por X motivo la empresa decide echarse atrás y dice, no, prefiero ir a 75 pesos a pagarlo desde el mercado de cambios porque puedo, pero en la destinación ya dice que se paga con una cuenta en el exterior, así que el saldo es cero en el despacho, no lo puede pagar, hay que hacer la rectificación en el servicio aduanero. Ok. Alejandro pregunta, un cliente recibió un pago del exterior de una expo y debía pagar una IMPO, y el Banco UTAU le dijo que debía liquidar la expo, cambiar a pesos y realizar el pago de la IMPO.
Con la 6814, el banco debería haberlo dejado, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les decía. Es una situación complicada porque todo el mundo está diciendo en todos los bancos, nosotros lo cursamos, no tenemos ningún problema, la 6814 está vigente. El problema es que ponerlo en funcionamiento es un poco complicado, por esto que les digo, si la operación que la estoy cursando es cobro y pago, y la estoy haciendo en simultáneo con todo lo que yo les dije de la 6814 en el punto 4, el banco debería permitirme hacerlo en simultáneo. El único problema que estuve viendo en algunos bancos es que cuando el monto que tengo que ingresar no es exactamente el mismo para la importación, ahí el banco se marea un poco y dice no lo puedo cursar. Pero supongamos que yo tengo un cobro de $10.000 de una exportación y tengo una deuda enorme por importaciones, entonces este monto es muy chiquito comparado a mi deuda. Bueno, de última la achico, aplico estos 10.000 a una factura que era mayor y aplico estos 10.000 y por lo menos quedo neutro $1 por $1 y listo, no liquido en pesos y vuelvo a repagar. Eso es lo que estamos tratando de pedirle a los bancos que acelere este mecanismo porque la diferencia de tipo de cambio es enorme y los exportadores ya están demasiado agobiados como para seguir perdiendo en esto, que hasta incluso lo hacen en el mismo día, liquidan en pesos y salen en el exterior en el momento. Entonces, debería poder hacerse a través de la 6814. Sugiero que insistan con la entidad bancaria a ver si la pueden cursar. Ok. Acá hay flores para Silvana, así que Silvana, muy claro lo tuyo, de todos modos es evidente que Muchas está gracias. autorizado. Muchas gracias. Acá hay una consulta un poquito más. Me inscribí como importador el mes pasado, sería mi primera operación en el mercado de cambios. Esos famosos 90 días que se mencionan, ¿es tener el despacho nacionalizado? En mi caso, soy despachante e importador a la misma vez. Ok, voy a decir algo que no dije hasta ahora porque por lo general no estamos siempre hablando de nuevos importadores. Lo que tiene es una falta de histórico, una falta de antecedente un nuevo importador. Entonces el banco primero tiene que poder revisar algunos otros conceptos. Siempre estamos hablando de que las entidades bancarias son sujetos obligados ante la UIF por lavado de dinero. Entonces, tienen que revisar el perfil, la política que conozca a su cliente. Entonces, el banco va a decir, es un nuevo importador, le puedo pedir un montón de documentación para revisar que tenga una capacidad económica financiera, para que pueda responder, si nunca tuvo un balance, nunca tiene información de antecedente, bueno, ¿con qué elementos puede demostrar que es genuino sus orígenes, el origen de los fondos? Entonces, de esa forma es como que está cubriendo ese aspecto. Ahora, la norma de exterior y cambios tiene un apartado específico de qué pasa con pagos anticipados con importadores que no tienen antecedentes. Puede pasar que sea un nuevo importador, o puede pasar que hace más de un año o dos que no es importador, o puede pasar que no era importador en ese banco, pero sí lo es hace 10 años en otro. Entonces, cuando uno se presenta en el banco e ingresa al quit, el propio operador dice, este quit no me presenta antecedentes de importaciones. Entonces la norma lo que dice es, bueno, que presenten una nota en carácter de declaración jurada, un plan de negocios, antecedentes de importaciones, les puede llegar a pedir incluso la pantalla de mis operaciones aduaneras con todas las oficializaciones que hayan tenido, porque insisto, pueden haber operado en otro banco. Ahora, cuando es un nuevo importador, no tiene antecedentes, no tiene importaciones, no tiene nada, tiene que demostrar con el origen de sus fondos y con un plan de negocios, es decir, me dedico a esto, voy a hacer esto para tal cosa, voy a traer estos insumos, opero de esta forma, por delante voy a empezar a hacer tal cosa, tiene que explicarlo en una nota, y de esa forma el banco va a recibir esta declaración y va a poder hacer su primera operación. ¿Dónde va a poder operar? En el punto 2.7, es decir, del $1.000.000 para abajo, porque no tiene ningún otro punto de la norma con saldo positivo del 2.1, así que tendría que tener eso en claro para poder operar en cambios. Muy bien. Una más. Estoy Vamos. gestionando una IMPO B06 vía SML con pago post nacionalización, poniendo factura de exportador a 15 días de fecha de embarque. ¿Puedo entonces pagar a posterior de esa fecha de vencimiento? ¿Hasta qué tiempo más? Bueno, en realidad no tiene un plazo, porque una vez que está cumplida la condición, o sea, básicamente hablamos del Incoterm. Una vez que está cumplido el Incoterm, arranca una deuda. Después vamos a la forma de pago. En la forma de pago declara que es 15 días después del embarque. Hacemos la cuenta y el día 16 podríamos pagarla, el 17, el 18, el 19, y no la pagamos, no la pagamos, no la pagamos. Si pasan 90 días de esa fecha,
el banco me va a pedir una certificación contable, pero no es que tenga un plazo para poder cumplir con esa obligación. De última yo estoy quedando mal con mi proveedor, porque está esperando un pago y comercialmente habíamos quedado que le pagaba 15 días después del embarque y no cumplí. Así que no es que el banco va a venir a intimarme porque nacionalicé los bienes y porque no lo pagué al exterior. Al contrario, en este contexto el Banco Central va a aplaudir que no estemos pagando esa deuda, que la estemos postergando para adelante. Así que no tiene un plazo definido. Bueno, Sil, muchas gracias, no hay más preguntas. Buenísimo. Impresionante como siempre. Bueno, Cualquier cosa saben que gracias. Sil está en asesoría para atenderlos a todos. Recuerden que seguimos con charlas toda la semana, todo el mes va a haber charlas todos los días, así que estén atentos a la agenda que pasamos. Un abrazo grande para todos. Gracias Muchas gracias a todos por participar. Gracias, hasta luego. Hasta luego.